Hola gente, ¿qué tal? El día de hoy vamos a resumir una película ficticia que tratan de manejarla como basada en hechos reales llamada Contacto del Cuarto Tipo. Antes de que inicie la película como tal, nos cuentan que esta contiene material audiovisual real, el cual realmente es ficticio. Así que si se sacan de onda de por qué hay dos escenas, es por eso. Una es la persona real, ficticia, y la otra los actores. Pero bueno, ahora sí, iniciemos. Vemos a la doctora Abigail de la vida real que nos cuenta que ha pasado por un mal suceso. Algo le ha pasado a su esposo, pero no sabemos el qué. Ahora estamos en el psicólogo. Ella quiere recordar la cara del sujeto que le hizo eso a su esposo Will. Desde ese entonces, su hija Ashley no puede ver y no cree que lo haga. Ahora, mientras entra en hipnosis para recordar aquel día de agosto de ese año 2000, nos cuenta que antes de que todo pasara estaba haciendo el amor con su esposo, pero más tarde de la nada alguien está en su casa, matando al esposo en la cama. La doctora intenta recordar su cara, pero no puede. Es muy duro para ella, así que terminan la sesión. El psicólogo le dice que necesita darse un descanso de todo, eso lo haría muy bien, pero la doctora dice que no puede. Necesita terminar con el estudio que tenía su esposo. A Will le encantaría. Han pasado 2 meses desde la muerte de su esposo. Ahora vemos que está volando a Nome, Alaska. Ella también es psicóloga y atiende pacientes. Por cierto, llega tarde a una cita. El paciente nos dice que no ha estado pudiendo dormir bien. Suele despertarse a las 3 de la mañana, viendo que en su ventana se encuentra un búho. Esto sorprende a la doctora porque ahora nos enteramos que no es el único. Hay más gente que también lo ve en su ventana, un búho blanco. La doctora le dice a uno de sus pacientes que le gustaría verlo al día siguiente. Le dice que no es el único viendo al búho, pero que no hay nada de qué preocuparse. Más tarde la madre va a recoger a su hija ciega a la escuela, diciéndonos que la han estado molestando porque creen que está fingiendo la ceguera. Creen que solo está buscando dar lástima por la muerte de su padre. Ya anoche, cuando están cenando, vemos a su otro hijo Ronnie. Este parece que culpa a su madre por la muerte de su padre. No entiende cómo es posible que ella, que ayuda a otra gente, no se pueda ayudar a sí misma. Cuando están por dormir, vemos que tiene una grabación de su esposo, dándonos cuenta que en el pueblo de Nome hay alrededor de más de 300 personas que tienen los mismos síntomas de no poder dormir y casi siempre despertarse a las 3 de la mañana, viendo al búho. Pero antes de seguir, llega la hija deteniendo la grabación. Al día siguiente ya se encuentra en consulta con su anterior paciente, Tommy, y vemos que ha entrado en hipnosis, contándonos que ayer no pudo dormir y volvió a ver el búho. La doctora le pregunta cómo es que se veía el búho, pero el paciente no lo recuerda. Dice que ya no ve al búho, no sabe dónde está, parece como si lo hubiese olvidado. Ahora dice que hay algo fuera de su cuarto, la puerta está por abrirse. Oh por Dios, no, dice el paciente. Se ha alterado gritando todo asustado. Pero la doctora lo calma diciendo que no es real, pero le dice que sí. Cuando le pregunta qué es lo que vio, dice que no vio nada. Asustado dice que se quiere ir a su casa y en la siguiente sesión podrán hablarlo. Ya anoche escuchamos una grabación al 911. Una mujer alterada ha llamado porque parece que en su casa hay problemas, y todo esto por Tommy, el paciente. Una vez llega la policía, vemos que Tommy le dice que quiere hablar urgentemente con la doctora Abigail, así que rápidamente le hablan para traerla. Y una vez ella se encuentra en el lugar, Tommy le dice que ya no aguanta, él ya sabe qué es lo que lo observa cuando duerme. Ella jamás entendería lo que ha visto, sería más fácil terminar ahora para dejar de sufrir. La doctora dice que se tranquilice, siempre hay opción para resolver la situación, pero Tommy alterado le dice qué rayos significa Simabu Ether, repitiéndolo varias veces. La doctora no sabe qué significa, pero antes de poder intentarlo, Tommy mata a su esposa, a sus hijos y a sí mismo. Y en la estación de policía, el sheriff le echa la culpa a la doctora, cree que lo que hizo fue por entrar en hipnosis. El paciente parecía inestable y jamás se lo había contado a la policía. El sheriff ya no quiere que siga con su proyecto, el pueblo Nome no son ratas de laboratorio. Y en la noche, antes de dormir, toma su grabadora cuestionándose si todo lo que pasó es por la hipnosis, y nada tiene explicación igual que la muerte de su esposo. Al día siguiente en su trabajo vemos que ha llegado el Dr. Campos, se había preocupado por ella. Él sigue insistiendo que necesita darse un descanso, pero Abigail dice que esto es lo único que tiene, y lo que lo mantiene que siga adelante. El doctor le pide permiso para quedarse y cuidar de ella unos días, lo cual acepta. Antes de todo esto, Abigail le había dado la grabadora a su asistente para que transcribiera lo que había en ella. En su sesión vemos a uno de los mismos pacientes, Scott. Está muy preocupado por lo que le pasó a Tommy y quiere también entrar en hipnosis. La doctora acepta, pero traerá al Dr. Campos para observar. Y cuando está en hipnosis pasa lo mismo que con Tommy. El paciente se altera mucho diciendo que algo está detrás de su puerta. Desde niño siempre lo ha estado vigilando. Intentaba despertar a su esposa pero no despertaba. La cosa ha entrado al cuarto, alterando y haciendo que grite Scott. La doctora lo saca de la hipnosis diciendo que se calme y que le cuente lo que pasó. Dice que lo que vio parece ser que no es de esta tierra, su mente no es capaz de describir lo que ha visto, y ahora entiende por qué Tommy hizo lo que hizo.
Antes de irse, la doctora les dice que avisará a la policía de esta consulta para que estén enterados y ahora sí se van. La doctora cree en la teoría de secuestros de extraterrestres llevándose a la gente, pero antes de seguir con el tema, llega su asistente muy preocupada diciendo que tiene que escuchar la grabación. Después de que termina de hablar en su cama lo que vimos, la grabación continuaba, escuchando que su respiración se agitaba y de la nada empezó a gritar muy fuerte. Parece que algo estaba con ella hablando en una lengua extraña. La doctora no entiende qué está pasando, dice que esa no era ella. Después nos cuenta que estuvo tratando de aferrarse a lo que pudiera, trató de agarrarse de pruebas, así que en la noche analizó la grabación tratando de buscar cualquier tipo de detalle que le ayudara. En su cuerpo vio una mancha en su espalda que no sabía que tenía. En el piso de madera, esta tenía rasguños que llevaban a la puerta, hasta que logró encontrar lo que realmente necesitaba. En un libro de lenguas muertas estaba el contacto de Ogologua o Dusami. Él hablaba la lengua sumaria, el cual le habló preguntando si conocía al Dr. Will, su esposo. Él dice que no lo conocía, y después de preguntar quién estaba hablando, la doctora colgó. A los segundos volvió a marcar el sujeto diciendo que sí lo conocía, pero que se había presentado como John. Él quería una clase de historia de lenguas antiguas. Después de contarle que su esposo había muerto, analizó un poco a la doctora y decidió ir a Nome. Una vez en Nome, escucha la grabación de la doctora diciendo que lo que se escucha es sumerio. Ese lenguaje se considera el santo grial de las lenguas muertas. Intenta traducir lo que escucha y de lo poco que entiende saca las frases: nuestra creación, examinar, ruina o destrucción. Este lenguaje se usaba desde los tiempos de la Biblia. Había esculturas con forma de cohete que iban al cielo, tipos de trajes espaciales, esculturas que alimentan la teoría de que sí hay alienígenas. El Dr. Campos cree que es una locura que crean en alienígenas. El Dr. Ogologua no tiene una conclusión todavía, pero no entiende cómo es que en su cuarto, en la grabación, se oye la lengua sumeria. Aparte cree que la vocalización de la lengua no es la de un humano, siguiendo alimentando la idea de que es una alienígena. La discusión se ve interrumpida por una llamada. Es la esposa de Scott, parece que algo le pasa. Cuando llegan lo vemos en su cama temblar, está todo paranoico, diciendo que ya no soporta más. Tiene miedo y siente como si en su cabeza lo estuvieran taladrando. La doctora dice que tal vez lo puede ayudar si lo pone en hipnosis, todo será grabado. Cuando inician vemos que se ha tranquilizado, está normal, hasta que de repente... Scott. Ahora parece que está hablando la lengua sumeria, mientras está levitando, torciéndose, gritando, hasta que después de unos segundos cae a la cama nuevamente. Ahora vemos a la doctora Abigail en su casa empacando para irse de Nome, pero llega la policía diciendo que qué pasó. Scott estaba paralizado y tiene 3 vértebras lastimadas. El sheriff cree que ella lo hizo, pero justo llega el Dr. Campos para defenderla. Él estuvo ahí y vio todo lo que pasó. El sheriff sigue dudoso y en vez de arrestarla, le prohíbe salir de su casa, dejando a oficiales resguardando la zona. Después los doctores fueron interrogados y recordando que han habido personas perdidas, homicidios y docenas de ellos desde 1960. Ahora nos explican los tipos de contacto. El primero es cuando tú ves a un ovni, el segundo es cuando encuentras evidencia de ellos, el tercero es cuando haces contacto y el cuarto es el peor de todos, es cuando te abducen y esto está pasando en Nome. Estamos de regreso fuera de la casa de la doctora Abigail. El oficial que ahí se encontraba estaba dormido hasta que despertó a las 3:33 am, viendo algo extraño. Bajó de su auto y vio un tipo de nave volar encima de la casa, diciendo que se la han llevado. La policía ha llegado a su casa. La grabación de la cámara del auto no se logra ver bien. El sheriff fue con la doctora y ella dice que le han quitado a su hija. Un rayo blanco bajó del techo llevándosela. Esto enfurece mucho al sheriff, diciendo que qué hizo con su hija. Él cree que está loca, así que decide quitarle la custodia de su hijo. Esto devasta a la madre. También nos enteramos por el sheriff que el caso del esposo de la doctora ya fue resuelto. El caso ya había cerrado, pero ella sigue insistiendo que no han encontrado al culpable. Más tarde, ella ya no sabe qué hacer. Ella solo quiere encontrar a su hija, así que recurre con los demás doctores y quiere entrar en hipnosis para recordar lo que pasó. Cuando está en hipnosis, ella también ve al búho, diciendo que le está sonriendo, pero sabe que no es un búho. De la nada, la doctora se ve poseída. Una voz sale de ella diciendo que él es Dios y que su hija ya no va a regresar. Todo esto entre frases que no logran entender bien. Después los 3 doctores fueron abducidos, experimentaron con ellos y después fueron devueltos. La doctora ahora se encuentra en el hospital. El sheriff y el Dr. Campos se encuentran ahí. El sheriff le mostrará algo que le molestará mucho. Le muestra la imagen de su esposo muerto y la imagen de un arma. Él ese día se había suicidado. Nadie lo había matado. Él había tomado esa decisión. La idea de que alguien lo mató lo inventó la mujer, o al menos eso construyó su imaginación. Parece que su esposo también veía al búho, pero todos los demás eventos fueron grabados, las pruebas están ahí.
Al final nos enteramos que hasta la fecha su hija no ha sido encontrada. Su hijo ahora tiene 22 años y no ha vuelto a ver a su madre. La doctora está bajo cuidado especial ya que está muy deteriorada y necesita ayuda para ciertas tareas. Con el tiempo fue librada de cualquier cargo de la policía, incluyendo la desaparición de su hija. El Dr. Campos se rehúsa a creer en todo lo que vio y vivió. Desde 1960, el FBI ha visitado Nome más de 2000 veces. En segundo lugar está Anchorage, con 353 visitas. Lo que tú creas, al final es tu decisión. Y así termina la película y les voy a dar mi mini opinión. Al inicio te menciona que se usa material de la doctora Abigail en la vida real que sí grabó, pero ya en la película no te da esa sensación de que sea material real. Siento que hubo sobreactuación en esas grabaciones, entonces sí creo que se pierde la sensación de realismo. El terror que manejan realmente solo son gritos y screams muy típicos. El primero puede que sí te agarre desprevenido, ya los demás ni de broma. La película sí logra meter misterio y suspenso. Terror creo que lo hicieron muy mal, se fueron por el lado muy típico y siento que no les salió bien. Pero si en una tarde tienes ganas de ver una película de extraterrestres, esta podría estar entre tus opciones, pero ni de broma sería tu primera opción. Por cierto, después de ver esta película, planeo traer el resumen de Señales con Mel Gibson y Joaquín Phoenix. Es otra película de extraterrestres, pero sí considero que está muchísimo mejor que esta. Así que si te gustaría que la trajera, dale like al video para saber que sí te gustaría, suscríbete si no lo estás y activa la campanita para que YouTube te avise de cada video que yo suba. Así que de mi parte es todo, se me cuidan, adiós.